pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía que busca un chorro hace 15 días. Pasa el lechero con cara de nada vendiendo. Sí. Estamos gratamente acompañados por quien fue nuestro candidato a presidente en el Colegio Público de Abogados, autor, redactor importante, para que no se pongan celosos otros, de la ley de medios, abogado de periodistas, ¿no? ¿Abogado de la UTBA sos? No, de FATPREN y del Sindicato de Televisión. Y del Sindicato de Televisión, militante permanente, secretario ejecutivo del CELS, ¿sos ahora? ¿Del Centro de Estudios Legales y Sociales? Secretario, el secretario, cargo de secretario del Centro de Estudios Legales y Sociales, que tuvieron mucha actividad, casualmente hace un par de semanas cuando sale esta denuncia de Wortmann Joffre y el grupo Clarín contra periodistas, ¿no, Damián? Sí, no tan casualmente. ¿Por qué no tan casualmente? Porque el modo de poner a los periodistas en escena... Estamos hablando de Sandra Russo, los periodistas que fueron acusados, ¿no? Sandra Russo, Roberto Caballero, Javier Vicente, Nora Beiras, Edgardo Moca y Orlando Barone. Digo no casualmente por dos razones. Una, por el modo en el cual se los puso en la causa, que está ajeno de la actividad periodística, el modo en el cual se los incorpora, se los menciona como propaladores. ¿Y esa palabra propalador? ¿Qué significa? Ahora vamos a eso. Y la segunda es que los antecedentes del CELS, de no mirar el pelaje de a quién hay que defender en los temas de libertad de expresión, cuando, entre tantas otras cosas, digo, ¿no? Pero en los temas de libertad de expresión tenemos un récord que le da confianza, en este caso a los compañeros, de que seamos nosotros quienes los hayamos asistido. ¿Qué quiere decir propalador en ese caso? La estructura de la denuncia que se presentó es algo así como: estamos por fuerza de los hechos en los cuales los funcionarios públicos hacen declaraciones próximos, esto es antes a la postergación de la cautelar, ¿no? Estamos próximos a la fecha donde se anuncia la caída de la medida cautelar de acuerdo al plazo que dio la Corte, y lo que estamos recibiendo son amenazas de distinto calibre. Y tenemos miedo, plantean, lo estoy haciendo muy llano, de que exista algún tipo de riesgo respecto de la seguridad física de los periodistas, los directivos del grupo o sus familiares. Razón por la cual todo este tipo de expresiones de parte de los funcionarios iluminan una vocación hostil que puede instigar a la violencia física respecto a nosotros o incluso a generar amenazas coacción agravada. Y en los mismos renglones en los cuales aparecen los nombres de los funcionarios, incluso de modo, sería injusto llamarlo al voleo, de modo muy genérico, se plantean militantes de distintas agrupaciones, y entre todo ese listado aparecen como principales propaladores, es decir, difusores de un mensaje ajeno, sería propalar en ese caso, los periodistas que mencionamos, en los cuales hay menciones del estilo: sonaron más las cacerolas en zona norte que en zona sur. Esas son la propalación. Esos son los... Es casi textual una de las frases por las cuales se los condiciona o se los plantea, se los imputa técnicamente en la denuncia inicial como autores del delito de instigación a cometer actos de violencia, con la posibilidad, dice la propia denuncia, de que sean amenazas agravadas. Otra que creo que es de Orlando Barone es: esto es un entrenamiento, en referencia al 8N, que va a ir creciendo acá hasta el 7 de diciembre. Javier Vicente está enrostrado en la causa, mejor dicho, en el escrito de inicio, porque planteó en un partido Estudiantes Quilmes a las 18:28 y a las 19:29, es decir, está seccionado el audio que transcriben, que se acaba la cadena del miedo y el desánimo, o lo parecido, el 7 de diciembre. Respecto a Roberto Caballero, una serie de planteos que hace sobre los movimientos de los gendarmes y los prefectos y lo que podría haber atrás en términos de grupo. Bueno, eso es aquello por lo cual se considera que los pueden amenazar. Los periodistas no están
no tiene idoneidad para amenazarlos, por más que sea un delito de peligro abstracto, como se llama, mucho menos de instigar actos a cometer actos de violencia en función de eso. Y al día que nosotros estábamos haciendo la conferencia de prensa para anunciar que nos hacíamos cargo de la defensa y repudiar lo que estaba pasando, se anuncia en público que los requerirían como testigos. Bueno, la gran pregunta es testimonio que podían dar bajo juramento, en virtud de lo que habían dicho, y que además se ponía en juego el derecho al secreto del periodista, sobre aquellas razones que no estaban ya expuestas en público. Y bueno, lo que supimos por mesa de entradas del juzgado que intervino, o que interviene, es que habían presentado un escrito, el escrito inicial el jueves, el lunes fue fin de semana largo, fue feriado, el martes presentan otro escrito diciendo que los requerían como testigos y el miércoles que ni siquiera eso. Nos presentamos a asumir la defensa, pues técnicamente la imputación existe. La causa hoy está en el fiscal, a la vuelta de la ratificación, digamos, en la cual se dejó explícito que los periodistas no estaban o no se quería involucrarlos. Estamos esperando que vuelva a la fiscalía y ver qué temperamento se toma y en todo caso pediremos el sobreseimiento. No fue inocente, me parece, la jugada de Wortmann Joffre para Clarín. ¿No pensás que dejan el antecedente para que si todo le sale mal en la Argentina, eso sea una de las tantas cositas acumuladas para ir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos? Yo creo que el planteo que apliquen el Pacto de San José, Costa Rica. Bueno, ojalá lo aplicaran. Por eso. Ojalá lo aplicaran. Yo creo que hubo una vocación de emparentar. No, pero siguen dilatando el cumplimiento de la ley. Por eso digo, ojalá lo aplicaran y estaría bien. De hecho, en Argentina se aplica el pacto. Está dentro de la Constitución. Lógico. Pero hay un escenario posible de adivinar. Voy a ser lo más quirúrgico y ecuménico posible porque todavía los compañeros están involucrados en la causa. Hay un escenario de manifestar una situación hostil hacia el periodismo y que en esa situación, si el Estado no da resultado, lo que se puede actuar en lo que se llaman los recursos internos o los remedios domésticos, cabe la posibilidad de pedir un planteo al sistema interamericano para pedir cautela o la denuncia de un incumplimiento sistémico. Ahora, el dato es que las agresiones a los periodistas que se registraron en las movilizaciones del 3S y el 8N fueron más bien a medios, comillas, que se tildarían como oficialistas, cierro comillas. Digo, para poner una línea entendible. Y a mí lo que me pareció formidable es cómo el conjunto de los periodistas se nuclearon alrededor de la situación y dijeron, no importa de lo que estén hablando, penalizar la conducta de los periodistas viola la libertad de expresión. Pero yo quisiera hacer un planteo. Me interesa menos mirar la intencionalidad que mirar la eventual consecuencia. La Argentina ha pasado desde la derogación del desacato por un planteo que Horacio Berbisky hace en el 93 ante el sistema interamericano, que se hace un acuerdo para derogar la figura que condenaba a prisión a quien ofendiera a un funcionario con motivo en ocasión de sus funciones. Hubo un corrimiento de las estrategias penales hacia los periodistas, pero no solo hacia los periodistas, de usar calumnias e injurias. Tras el caso Kimmel, este gobierno, de acuerdo a lo que dice la Corte Interamericana, promueve la legislación que modifica el Código Penal en el 109, 110 y el resto de la corrida, va a decir calumnias, injurias y el resto del capítulo vinculado a delitos contra honor, despenalizando las expresiones de interés público. Vale decir, nadie tiene por qué tener miedo de ir preso por opinar sobre un tema de relevancia institucional, interés público, vinculado a funcionarios, figuras públicas. Ahora, acá hay un corrimiento. Si hablar mal de alguien, en este caso los directivos del Grupo Clarín, ejemplo, de acuerdo a lo que dice la denuncia, porque tampoco surge claramente los dichos transcriptos, que eso sea así. Y eso implica instigar a cometer delitos de violencia física contra los aludidos. Estamos abriendo una puerta muy complicada en términos de libertad de expresión. Pues si cualquier crítica a una institución de actuación pública, ni siquiera digo funcionarios, se transforma en que atrás de la crítica habría escondida una vocación de convencer a los otros de que tomen actos de violencia por su propia mano, es un cerrojo a la libertad de expresión atroz. O sea, yo critico a Mañeto o a la persona que sea, incluso puede ser por investigación o por algún dato concreto que yo tenga para aportar,
y él me puede hacer una denuncia por calumnias e injurias porque alguien puede tomar esa información para ir a agredirlo. No, ojalá fuera calumnias e injurias. Por Porque ahí el planteo, incitación a la violencia, claro, digo. ahí el planteo era, se afectaba el honor. Claro. Ya se dijo, la solución penal para la protección de honor de cuestiones de interés público no va más. Está en contra del Él sistema puede hacer una interamericano. denuncia diciendo que alguien puede agredirlo a él por lo que yo dije. Efectivamente. Instigación a la violencia. Ese es el sustrato de la denuncia. Por eso digo, más que mirar las intencionalidades, a mí me preocupan las eventuales consecuencias. Si un fiscal instruye sobre esta causa, estamos en una situación muy compleja para cualquiera que se ponga frente a una cámara a criticar a otro. ¿Y cuáles son los plazos, digamos, para saber si esta causa tiene algún curso, Yo creo que se desestima? A ver, estimo que antes de fin de la semana próxima el fiscal va a dar su dictamen respecto a la procedencia de la investigación y ahí mismo nosotros vamos a plantear el sobreseimiento porque no hay ningún elemento que acredite que ninguno de los 6 Pero ha hecho decime, nada. el Grupo Clarín no desistió contra los periodistas, ni como testigos, ni como propaladores, ni como nada. ¿No hubo un desistimiento? A ver, en sede penal la imputación en la denuncia, hasta que no se acaba la causa, sigue existiendo. Solo la puede hacer el juez. Le corresponde al juez, pues es una denuncia, en este caso, que involucra un delito de acción pública. Es decir, no es disponible. Una vez que se plantea, se puede aclarar, pero es el fiscal, cuando toma conocimiento de la eventual existencia de un delito, quien pide instruir o no. Más allá y más acá. ¿Y hubo aclaración del Grupo Clarín? Sí, sí. Por eso yo decía, la denuncia es de un jueves, la primera presentación es del martes diciendo los queremos citar como testigos y el miércoles al día siguiente dicen ni siquiera eso para aventar cualquier sospecha que queremos generar algún tipo de persecución a la prensa. Pero lo que queda en análisis primigeniamente es la presentación del 9. Y ahí se da una paradoja en términos periodísticos para quien quiere investigar. Se rectificó una información que nunca se había dado. El portal de Clarín informa que no se va o no se intenta actuar contra los periodistas, clarificando una información que nunca se había dado antes. El doctor Worman Joffre, hoy abogado de Clarín, ¿no? El mismo que en una causa que me tocó defender a Gabriel, el chico abusado por el padre Grace, motivo por el cual el cura tiene 14 años de condena, él fue abogado del padre Graci y cuando se emite el Telenoche Investiga, que casualmente lo emitía Canal 13, que se emite un día jueves, el domingo siguiente, en el programa de Mariano Grondona que iba por Canal 9, Worman Joffre y su socio en aquel entonces, Luis Moreno Campos, se presentan para decir que Gabriel no se llamaba Gabriel, era el nombre de testigo encubierto que tenía Gabriel, dan el nombre concreto de Gabriel y lo denuncian de haber querido extorsionar al cura el día de la emisión del programa, cosa que el programa estaba grabado con bastantes días antes y Gabriel estaba a 600 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires como para poder extorsionarlo al cura. Pero a eso se prestaron, era un chico muy humilde que había estado viviendo en la Fundación Felices de los Niños porque no tenía ni padre ni madre. A esa gente es la que fueron a apretar para que desista como querellante por haber sido abusado del delito sexual. Este es Worman, no nos olvidemos. Lo gracioso es que en aquel tiempo era contra una emisión del Grupo Clarín que era en Canal 13. Ahora lo contrató Clarín. Bueno, todo tiene precio, diría. Yo recuerdo de Hugo una presentación muy buena por un tema de publicidad oficial a favor del diario Río Negro, por ejemplo. Ragneri. ¿De discriminación de pauta oficial? ¿De qué era? Era un tema contra la provincia de Neuquén, de retaliación de parte de la provincia por unas informaciones que había dado el diario. En el próximo bloque vamos a charlar un poco con Damián cómo está hoy la ley de medios, cómo es este tema que yo se lo escuché exponer hace muy poco de qué va a generar desocupación, lo que se hizo en la fusión de Multicanal y Cablevisión o esta ley de medios que va a ampliar y que va a producir nuevos canales, nuevos contenidos. En el próximo bloque. Sentarse en la puerta de un bar y ver a Buenos Aires pasar y pasar. Pasa un cartero en bicicleta con telegramas color violeta, un patrullero de la policía. Damián, ¿has visto hoy que está de moda la palabra cautelar?
faltaría el verbo cautelar. Bueno, también existe como verbo. Existe como verbo. Pero hay tanto tiempo, a medidas cautelares han demorado tanto tiempo como esta de la ley de medios. A ver, no es que haya demorado la cautelar. En realidad lo que demoró es la cuestión de fondo. Sí. Y cuando la Corte hace el fallo del 22 de mayo, que dice, 3 años parece razonable. Lo que pasa es que vamos a cambiar la fecha desde la cual se cuenta. ¿Y esto qué quiere decir? Que la cautelar se había trabado, es decir, se había notificado al Estado el 9 de diciembre del 2009, perdón, el 7 de diciembre de 2009, y la notificación de la demanda se hace 11 meses después, para los que no son abogados o no se acuerdan de derecho procesal. Cuando se traba una cautelar, hay un plazo de 10 días hábiles para interponer lo que se llama la acción de fondo. Lo que ocurrió en este caso es que se presentó la cuestión de fondo al solo efecto de que no se cayera la cautelar. Después se amplió la presentación. La cuestión de fondo es si la ley viola derechos constitucionales o no viola derechos constitucionales. Pues lo que se llama una acción declarativa de certeza. Exacto. Entonces, vuelvo, 7 de diciembre de 2009, se traba la cautelar. Noviembre del año siguiente, es decir, pasan 11 meses sin movimiento efectivo del expediente, se notifica la demanda. La Cámara, cuando resuelve lo de los 3 años como medida como plazo razonable, lo cuenta a partir de este plazo, de noviembre de 2010. Y eso llevaba la cautelar a noviembre de 2013. La Corte dice, este plazo de 11 meses no se lo podemos cargar en la cuenta al Estado, porque en realidad lo que demoraron para mover el expediente fue el Grupo Clarín, cuando hace la presentación. Entonces le corre el plazo y se lo cuenta un año antes, casi un año antes. Tardó casi un año si no, la cautelar, presentar la cuestión de fondo, Clarín. O sea, de correr traslado. La presentación la hace en plazo. Lo que después hubo fueron presentaciones sin correr traslado, es decir, no estaba notificado el estado de la demanda. Eso ocurrió 11 meses después. Esto es lo que se denomina, digamos, en la jerga de los abogados, chicanas judiciales para demorar la implementación. Digamos, es algo parecido, no es exactamente... Porque a la larga, tanto el Grupo Clarín como la sociedad tiene que saber que esta ley no va a ser inconstitucional, porque la ley ha sido votada no solo por el Frente para la Victoria, sino por un amplio espectro político que hoy están encuadrados en lo que es el FAP de Hermes Wiener, hablo del Partido Socialista, hablo de Claudio Lozano, o sea, el sector de Proyecto Sur. La ley a la larga, o sea, o a la corta, ojalá sea a la corta, no va a ser declarada inconstitucional. Por eso, y aparte ha sido ahora con motivo del 7D, se han puesto a derecho el 99% de los dueños de medios que han presentado propuestas para desinvertir, e inclusive el socio del Grupo Clarín en Cablevisión, David Martínez, que es dueño del 40% de Cablevisión, que también ha dicho que hay que cumplir con la ley y que él está dispuesto a desinvertir. O sea, es medio más un poquito, ni siquiera llega a uno del 99%, el que está planteando la paralización de la ley. ¿Es así? Es así. ¿Y qué plazos ves? ¿Cómo se podría resolver esto? A ver, se acabaron los feriados y la feria judicial de acuerdo a la resolución de la Corte que habilitó todo. Pero yo quisiera hacer 2 salvedades previas. Poca gente sabe cómo empieza el juicio. El juicio empieza con un pedido del Grupo Clarín a la Justicia Civil y Comercial Federal para que le dé la orden al Senado de no tratar la media sanción que venía de diputados. El problema no es que no quieran cumplir la ley. El problema es que hicieron lo imposible hasta plantear que el Congreso no tenía que sesionar. Votación. Quisieron cerrar el Congreso. A la hora de definir qué pasa con el respeto a la Constitución, es un mérito. Yo quiero recordar cómo fue la votación en aquel tiempo. En la Cámara de Diputados fue 143 votos contra 4 en contra, solo 4. Y en el Senado fue 44-22, por el doble, 44-22. Discúlpame, la segunda cosa que me parece que hay que destacar son las razones por las cuales nosotros sostenemos que la ley no es inconstitucional. Pues
A ver, cuando uno dice la ley no va a ser declarada inconstitucional, parece que fue un mandato político. Y el tema es otro. La ley es absolutamente consistente con todos los principios de libertad de expresión del sistema interamericano y de Naciones Unidas. Al punto tal que la relatora de libertad de expresión, Catalina Botero, dijo que la ley era un gran paso adelante. ¿De libertad de expresión de la OEA o de la OEA? Dice Catalina Botero de la OEA. Dice que es un gran paso adelante, que era una ley necesaria, y hace una serie de observaciones que a mi criterio están perfectamente salvadas en el propio texto de la ley, marca una disparidad sobre el grado de pluralismo que tienen las autoridades de aplicación y están conformadas igual. Y respecto de un tema está saldado en el decreto reglamentario vinculado a la aplicación de una sanción por un episodio determinado. El relator de libertad de expresión de Naciones Unidas... Un francés era. No, Frank Larue. Tiene apellido francés, pero es guatemalteco. Frank Larue. Que es un histórico luchador por derechos humanos, gran activista, ha sacado fallos muy relevantes de la Corte Interamericana como activista de derechos humanos. Dice que la ley no es solamente un ejemplo por el contenido, sino por el proceso que la lleva a la que sanción. empieza en las organizaciones de base. Efectivamente, los 21 puntos. Uno puede decir, bueno, esas son organizaciones multisectoriales de países. Son supranacionales, los estados tienen cierto peso. Si uno ve a trabajar a cualquiera de ellos se da cuenta que no es así, pero no importa. Aventemos que pudiera haber una micro sospecha de que no fueran independientes. Reporteros Sin Fronteras, que no tiene absolutamente nada, ni cercano al gobierno, ni con los CAN, ni con la militancia, ni con las organizaciones sociales, ni con las radios comunitarias, dijo que la ley era absolutamente necesaria, que no tiene un ápice de afectación a la libertad de expresión y que por el contrario viene a oxigenar la situación de la libertad de expresión en la Argentina. Es la misma entidad que critica otros proyectos de ley en América Latina. Con lo cual, la barra de si efectivamente hubo un problema en el trámite judicial que no se logró acreditar que hubiera una afectación a la libertad de expresión, que es lo que dice la Corte, no fue por impericia, es que no lo hay. La ley no es inconstitucional, pues respeta, insisto, los principios de libertad de expresión, los mandatos de la UNESCO en términos de diversidad cultural y de desmonopolización, los mandatos de la Comisión Interamericana del año 2000. Los medios deben estar regidos por conductas por reglas antimonopólicas y agregan, los monopolios y los oligopolios en la comunicación social restringen la democracia. Eso es un mandato de derechos humanos. Por la otra barra, ¿la ley afecta a intereses? Sí, pero eso no quiere decir que afecte derechos adquiridos. Nadie tiene derecho a la continuidad de una situación jurídica determinada, porque si no, no habría reglas de defensa de la competencia. No habría reglas que en Estados Unidos, digo, por poner el paradigma inopinado, se aplicaron a medios de comunicación y a tantas otras cosas. Microsoft, por ejemplo. Microsoft, las telefónicas cuando se dividieron en 7, más la empresa internacional. Hay casos en diarios de aplicación de reglas antimonopolios, de agencias de noticias, de cine, de televisión. En la Argentina hay precedentes. La industria del petróleo, la industria del pan, cuando Endesa se hace cargo de las dos paquetes, zona norte y zona sur, en la empresa de electricidad del AMBA. Pasó con la industria de la cerveza, pasó con las señales de fútbol, con lo cual no es nuevo que alguien tenga que retirarse de parte del mercado porque está en una situación depredada a la competencia. Por lo cual la ley es perfectamente constitucional, porque no le saca las licencias a nadie. Lo que dice es, desenganche un poco. Adécuense. Desenganche un poco y cumpliendo lo que dice la UNESCO es, si la situación de libertad de expresión peligra, los estados tienen que tomar reglas que obliguen a desinvertir. Eso lo dice la UNESCO, no lo dice la ley argentina. Correcto. Una última pregunta, Damián. En tu carácter también de abogado del Sindicato Argentino de Televisión, uno de los fantasmas que hoy están corriendo de parte del Grupo Clarín es que la desinversión va a llevar acarreado el desocupación. Va a haber que cerrar canales. ¿Podés explicar esta situación? Sí. Primera cuestión. Los antecedentes en materia de concentración de medios implica que es al revés. Cuando se solapan licencias y quedan bajo el mismo dueño, innúmeras personas que pueden ver el programa y son del interior recordarán esto, hay una señal que desaparece. Cuando existía BCC, que la parte al medio, lo primero que cayeron fueron las señales independientes y las de BCC. La gente por ahí se acuerda de Cablín. Video Cable Comunicación. La vieja empresa de Lieberman. ¿Recordarán Cablín o el canal de la mujer? Cablín, que estaba Claudio Morgado. Efectivamente. Desaparecieron en 48 horas. En 48 horas dejó de haber señales. Estaba Silvina Chediek también.
Cuando operan en forma conjunta Cablevisión y Multicanal, bueno, hay señales que dejaron de aparecer. Hay señales que no acceden al ducto, al caño, porque son la competencia directa. Es decir, si uno oxigena eso, aparecen más. La obligación de producción propia de parte de los nuevos canales que se armen y las nuevas unidades productivas, a la fuerza generan más fuente de trabajo y no menos. La concentración es lo que ha hecho, sumado a los cruces multimedia, es lo que ha hecho perder fuente de empleo en términos numéricos, absolutos y relativos. Y la propia historia demuestra que tras la privatización de Canal 13, pasado el año de protección del empleo, que se fijaron en los pliegos, no respetaron nada. Digo, hay centenares. Redujeron personal. Entonces, digo, yo me acuerdo metiendo más acá, PIE, bueno, política y economía. Esas son unas tantas. Y déjame agregar una cosa no menor. Hay un acuerdo firmado entre el Ministerio de Trabajo y la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual de protección del empleo en los procesos de desinversión, incluyendo las condiciones laborales existentes y el respeto a los derechos convencionales, sea que se apliquen o que deban aplicarse, es decir, a la alta. Y hay están vísperas de ser firmado un acuerdo tripartito, es decir, con integración de sindicatos para fiscalizar todos estos procesos. Vale decir, hay un marco que no permite que se pierdan fuentes de empleo. Damián, muy pedagógica tu exposición. La verdad que te agradezco mucho. Sé que no te fue fácil llegar hasta acá, pero bueno, estamos militando, ¿no? Explicando y dando... Esto es de todos los días y todos los días hay que dar argumentos y dame 30 segundos más. Sí. En el año 92, un propietario de un canal de cable de Zárate llamado Julio Tapia, que era el presidente de la Asociación de Cableros, publicó una solicitada que decía fútbol de primera, ciudadanos de segunda, y advertía el grado de concentración irreversible que iba a surgir del monopolio de las señales de televisión, lo que se llaman premium o de interés relevante, en ese caso el fútbol. Todavía se le debe el homenaje a Tapia porque fue el tipo que pronosticó lo que iba a pasar. ¿Vive Tapia todavía? Vive, sí, creo en la zona de San Isidro. Ayúdame, si podemos conseguir teléfono, le vamos a hacer un homenaje, lo vamos a invitar acá a Tapia. ¿Cómo no? Con vos presente, vamos, Dale. Es una reivindicación a Tapia. Bueno, muchas gracias Damián. Nos vemos el viernes que viene. Pasan los vivos, pasan los muertos, pasan corriendo, pasan zumbando, pasa el silencio, pasa gritando, pasa el país y el continente, pasa mi vida estúpidamente, mientras estoy en la puerta de un bar, viendo a Buenos Aires pasar y pasar.